Bueno, pues es un día feriado, pero nos indican que tenemos que seguir con esto. Bueno, pues va a ser la clase corta y sencilla también en relación a este noveno tema de soporte vital, ya que vamos a llevar las fracturas y los tipos de fracturas. Como usted bien lo conoce, esta es una bandera, ¿no? Que lo podemos en relación a los piratas, ¿no? La cual describe tanto los dos huesos largos y el cráneo, ¿no? Que eran conocido como la bandera de guerra de los piratas. Pero en ese contexto, los caballeros templarios fueron los que incluyeron esta bandera del cráneo y los dos huesos largos para indicar la guerra. O sea, son propios de los caballeros templarios esta bandera. Y hablando sobre la biomecánica del sistema osteomuscular, entrándonos ya en el tema, vamos a decir que la mayoría de los huesos y de los músculos juegan un papel importante en la biomecánica de el funcionamiento y la movilidad de los huesos, ya sea con sus movimientos laterales, excéntricos, ¿ya? Cada uno cumple una función muy importante dentro de nuestra locomoción, si hablamos. Como ya lo van a ir viendo ustedes en la parte ya de carrera, cada músculo de nuestro organismo cumple una función importante, tanto de flexión, extensión, ¿ya? Que lo puede hacer de manera activa o lo puede realizar de manera pasiva. Así, además, para poder realizar estos movimientos, como los cité, tienen puntos de apoyo, como podemos ver en las imágenes 2 y 3. ¿Ya? Puntos de apoyo, que vale decir, son puntos de inserción, donde van a estar insertados dichos músculos para su movilización, tanto osteomuscular. Si hablamos de el simple hecho de caminar, los que tenemos el privilegio de poder realizar todos los movimientos sin ninguna dificultad, parece un hecho simple el caminar, pero el caminar es un juego de fuerzas y acciones, los cuales necesitan una relación y también una, una comunicación entre el sistema nervioso y también el sistema muscular, ¿ya? Es muy complejo describir solamente el hecho de caminar, que parece un simple hecho. Juegan muchas fuerzas a nivel muscular y osteomuscular para poder realizar esos movimientos equilibrados, coordinados, para realizar ese movimiento. Si hablamos de la resistencia ósea, el hueso es uno de los tejidos más duros de nuestro organismo, ¿ya? Los cuales están acoplados a articulaciones y a su vez tienen componentes osteoarticulares, los cuales generan movimientos, ¿ya? De diferentes tipos, que pueden ser, como ya les había citado, de flexión, extensión, abducción, aducción, todos ellos pueden realizar, sobre todo en lugares donde existen puntos de apoyo para la movilización activa, como ser la región de los hombros o la región de las caderas. En tal sentido, a nivel de los hombros, con el hueso eh, húmero a través de su inserción, y
de su cabeza, del húmero, acoplado ya sea a la parte de la escápula, ¿ya? O a nivel que puede ser a nivel del fémur, acoplado a nivel del acetábulo, lo cual condiciona los movimientos, como ya les cité, de extensión, ¿ya? Y flexión. Así también vale decir que la resistencia ósea está dada por los huesos, por estas líneas que vemos a nivel radiológico, los cuales nos muestran zonas de depósito de calcio, que el calcio va a jugar un papel muy importante dentro de la resistencia ósea, como vamos a ir viendo en las diferentes diapositivas. Si hablamos de la dinámica ósea, vamos a decir que el esqueleto constantemente está sometido a procesos de construcción, reconstrucción y remodelación. Hay células las cuales crean, forman huesos, ¿ya? Y esto lo hacen en el sentido de que si nosotros solamente tuviéramos, no cambiáramos estas células óseas, que son los osteoblastos, los osteocitos más, no cambiáramos este tipo de células, muchos de nosotros sufriremos fracturas con el simple hecho de la movilización. Es por eso que el sistema óseo tiene constantemente ese recambio de células, ¿ya? Cada 10 años se da este proceso de construcción, reconstrucción y además remodelación de la parte ósea, ¿ya? Es constante entonces. En el sistema óseo también, como ya habíamos comentado, en la reconstrucción y en la remodelación, se va a reciclar ese componente óseo, ¿ya? Se absorbe el hueso viejo y nuevamente se crea un hueso nuevo. Los osteoclastos son las células las cuales van a realizar la reconstrucción y remodelación ósea, ¿ya? Los huesos, o sea, los osteocitos que estén mucho tiempo, los van a sacar y van a eh, producir las reconstrucciones, la remodelación en ese sentido. Es importante también hablar sobre que tiene que haber un equilibrio del pH, ya que este proceso de reabsorción ósea libera minerales, ya tanto carbonato como fosfato. Esto hace que ambos nos dé un equilibrio, sobre todo en el exceso de ácido, porque se puede producir una acidosis, ¿ya? Ahora, a nivel del medio interno, si hablamos ya de un desequilibrio del pH, un desequilibrio ácido-base, vale decir, si se da una mayor reabsorción de hueso, esto puede condicionar a acidosis, ¿ya? En la sangre. Es por eso que el pH debe estar equilibrado en ese sentido. Ya como les había comentado, el esqueleto humano realiza una reconstrucción completa a nivel óseo cada 10 años, ¿ya? Es por eso que si nosotros sufrimos una fractura, ¿ya? Se hace un buen tratamiento y esto puede llegar a cicatrizar y con el tiempo llegar a reabsorberse el hueso viejo y reconstruirse. Pero obviamente va a quedar una cicatriz a ese nivel. Pero esa cicatriz va a ser más fuerte. Algo muy importante también y que yo incentivo en ese sentido, el aporte de calcio en los primeros 6 meses. O sea, a todas aquellas madres que dan de lactar a sus niños, que es beneficioso para la formación
del, sobre todo en la parte de calcificación de huesos y crecimiento y el aporte de proteínas y calorías al niño, ¿ya? Durante los primeros 6 meses, que son importantes. Si bien la madre da todo este aporte, también tiene una pérdida también de calcio, ¿ya? La pérdida de calcio en las mujeres que están dando de lactar es de 10 gramos al mes, ¿ya? Es por eso que en aquellas personas que tienen bastantes hijos pueden llegarse a descalcificar. Imagínense, 10 gramos al mes, ¿ya? Generalmente dan de lactar 6 meses, bueno, la mayoría ya da de lactar 6 meses. Hay algunas mamás que por diferentes patologías pueden tener patologías, ¿cómo se dice? Infecciosas o que tengan alteraciones en la producción de leche, ¿ya? Todo esto puede condicionar a que estas madres no puedan amamantar a los hijos, ¿ya? Y en ese sentido, estos niños tendrían que recibir el aporte ya sea de proteínas, calorías, de manera externa, que puede ser con un suplemento materno, ¿no? Una leche maternizada. Ahora, en aquellas mujeres las cuales dan por bastante tiempo también no es beneficioso, porque hay madres en las cuales dan de lactar hasta los 2 años, 2 años y medio, o sea, algunas veces hasta los 3 años. Entonces, no hay mucho beneficio en ese sentido. Y más aún si tienen varios hijos, como se ve sobre todo en familias del área rural, los cuales tienen más de 4, 5 hasta 7, 8 hijos. Imagínense la pérdida de calcio en ese tipo de mujeres. Y no solamente va en el contexto a nivel óseo la pérdida de calcio, sino también va en el sentido de que estas madres se encuentran mucho más demacradas en relación a las madres que tienen 2 o 3 hijos, ¿ya? Que si hacemos una comparación, sobre todo estimando la edad de las mujeres entre las que no tienen tantos hijos y las que tienen hijos, entonces las que llevan todos de perder son las que tienen más hijos porque envejecen mucho más rápido, ¿ya? Eso en relación. Ahora, ¿qué son las fracturas? Las fracturas, igual que las heridas, son soluciones de continuidad, pero estas soluciones de continuidad son a nivel óseo y no de la piel, ¿ya? En palabras simples, si queremos decir algo sencillo, es el cambio de la forma normal del hueso como consecuencia que puede ser de una aplicación sobre un mecanismo de fuerza, ¿ya? Un mecanismo de fuerza del cual puede interactuar con el componente óseo y esto conlleva a que el hueso cambie su forma de lo normal, ¿ya? Si hablamos del mecanismo de acción en las cuales se pueden producir las fracturas, va a comprender muchas fuerzas externas las cuales pueden condicionar el cambio de forma del hueso, ¿ya? Y además van a existir resistencias internas, o sea, vale decir, el hueso como tal va a proporcionar una fuerza interna para que esta modificación no se produzca. Pero como la fuerza externa va a ser mucho mayor a esta resistencia que está dando el hueso, es así que se va a dar los diferentes tipos de fracturas, dependiendo al mecanismo y la fuerza con la cual se produzca eh, la interacción entre la fuerza externa y la resistencia del hueso. Se puede dar un mecanismo de compresión, ¿ya? Compresión, en la cual hay un incremento de la fuerza a nivel de los extremos distal y proximal del hueso, ¿ya? Así como también la forma de tensión, en la cual hay fuerzas externas
las cuales pueden condicionar una fuerza de tensión, la cual también puede condicionar una fractura. Hay una fuerza de cizallamiento en la que se puede producir una fuerza de compresión, la cual condiciona el cambio de la forma, así como también la torsión, una fuerza que va en contrario a la fuerza que está produciendo el hueso. Y a su vez una fuerza de flexión cuando se realiza un esfuerzo físico, sobre todo de flexión, el cual puede también condicionar diferentes tipos de fracturas. Ya, no olvidemos estos mecanismos de acción, entonces, la compresión, dos fuerzas, las cuales van en sentido, eh, en sentido central, en cambio, la tensión en sentido externo, cizallamiento, en sentido contrario, la torsión, igual, hacen un giro en sentido contrario, y la flexión, cuando se da un sobreesfuerzo en flexión. Si hablamos de la clasificación, la mayoría de las fracturas se producen por violencia de la fuerza que las genera, ¿ya? Puede haber fracturas de alta energía como también fracturas de energía baja. Si hablamos de las fracturas de alta energía, esta energía va a tener, o sea, va a ser intensa. La fuerza va a ser intensa, ¿ya? Y algo que lo caracteriza también es que es momentáneo, no es por bastante tiempo, ¿ya? Cuando se da este tipo de fracturas de alta energía, hay una fragmentación, o sea, que te puede producir múltiples fragmentos, ¿ya? Múltiples fracturas óseas, ¿ya? Y esta afectación puede ser grave en las partes blandas, como vemos en los accidentes de tránsito, que te producen lesiones, son lesiones con fuerza intensa, ¿ya? Porque la fuerza del móvil es mucho mayor a la resistencia del hueso y esto condiciona a que se produzca una fractura múltiple, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las fracturas de baja energía, que son eventos casuales, ¿ya? Esto puede ser provocado por gestos inadecuados como una caída, ¿ya? Y en algunos casos puede ser repetitivos, ¿ya? Como se presenten en las personas de la tercera edad, las cuales no tienen un buen sustento óseo o un buen equilibrio, lo cual a veces condiciona a que estos pacientitos tengan caídas. Y a veces por estas múltiples caídas, este hueso puede llegar primero a fisurarse y luego a fracturarse, ¿ya? Porque también los huesos en las personas de la tercera edad, por la descalcificación que se da al pasar de los años, obviamente se va deteriorando, ¿ya? Y esto condiciona a la fractura de hueso. Y algunas condiciones también, algunas condiciones patológicas como los cánceres a nivel óseo pueden provocar este tipo de fracturas de baja energía, en las cuales ese tejido óseo no es un tejido, digamos, compacto, el cual pueda soportar fuerzas externas, ¿ya? Que si bien para nosotros que estamos todavía jóvenes, son habituales en las personas de mayor edad y que tengan patologías como patología neoplásica a nivel osteomuscular puede condicionar al debilitamiento de la parte ósea y así producir fracturas, pero estas fracturas patológicas condicionadas por neoplasias. Ya si hablamos sobre el nivel del daño a las partes blandas, podemos dividirlo igual en dos, las fracturas cerradas y las fracturas abiertas.
¿Cuándo decimos las fracturas cesadas? Cuando no hay comunicación entre el hueso y el medio externo. O sea que no podemos ver el hueso. Vemos la deformidad, ¿sí? Del segmento óseo, pero no se alcanza a ver el hueso. O no hay salida, o no hay una herida como tal, como tal la comunique, ¿ya? En cambio, las fracturas abiertas, hay una comunicación, ¿ya? Entre el hueso y el exterior. Es decir, el hueso perfora la parte muscular, puede perforar la parte de la piel, y así se puede evidenciar este tipo de lesión. Y así vemos en las imágenes. Estas son las fracturas no expuestas. Hay una deformidad en la parte ósea, pero no se alcanza a ver la solución de continuidad como tal, que esto es lo contrario, ¿no? Cuando se da una perforación de la parte muscular y de la parte de la piel, y se puede visualizar el tejido óseo, ¿no? El hueso como tal. Y así lo clasificamos a las fracturas en relación a la dirección de los trazos fracturarios, que estos pueden ser transversos, ¿ya? Como vemos en IVA, pueden tener un trazo transverso. Pueden presentar una fractura oblicua, que son las que se presentan con mayor frecuencia, las fracturas oblicuas. También pueden presentarse en forma de ala de mariposa, en la cual pueden presentar tres tipos de fracturas, dos oblicuas, ¿ya? Y una que está desplazada. Además, pueden haber fracturas espiroideas. Y esto va relacionado con el mecanismo de rotación, como ya los había comentado anteriormente. Las espiroideas relacionadas con las fracturas del mecanismo de rotación. Si hablamos de la dirección y de la forma de las fracturas, también puede haber una fractura impactada en la cual puede producirse la fractura y por una fuerza externa mucho mayor puede comprometer el tejido óseo, puede introducirse el tejido óseo del mismo hueso y se puede impactar en el otro cabo. Además, puede haber fracturas parcelares. Estas fracturas parcelares se producen en zonas de inserción, como podemos ver en la imagen. La zona de inserción del tendón de Aquiles, si se produce una alta tensión, puede producir una lesión parcelar, ¿ya? En la cual se ve el azancamiento, puede ser parcial o total del hueso. También existen aquellas fracturas conminutas, denominadas conminutas, aquellas fracturas multifragmentarias y de menor tamaño, las cuales son mucho mayor, o sea, son más difíciles de poderlas tratar. Puede haber fracturas segmentarias, no solamente en un segmento, sino en varios segmentos, ¿ya? Y una característica de estas fracturas segmentarias es que son desplazadas en la mayoría de los casos. Y si se produce este tipo de fractura, también puede presentarse en las fracturas expuestas. Ya si hablamos en los niños, una característica muy importante son aquellas fracturas en tallo verde. ¿Por qué les dicen en tallo verde? Si nosotros agarramos un tallo seco, o sea, una ramita seca y lo partimos, se va a partir en su totalidad. Es fácil de partir los tallos secos. En cambio, si nosotros agarramos un tallo que sea verde, intentamos partir, se va a partir parcialmente, va a quedar zonas que todavía van a estar adheridas, o sea, no va a ser una fractura total, va a ser una fractura parcial. Por eso, en los niños presentan este tipo de características.
las fracturas en tallo verde. Además, también pueden ver fracturas que también pueden presentar en forma de incurvación, con deformación de la forma habitual. Si hablamos de la evaluación inicial de este tipo de lesiones que son las fracturas, uno tenemos que ver los antecedentes personales. Los antecedentes personales de los pacientes. La edad. ¿Qué importancia tendrá la edad en este tipo de lesiones, estimados jóvenes? Tal vez porque los niños son un poquito más frágiles y también las personas mayores, sus huesitos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más me puede decir qué importancia tendrá la edad en las fracturas? La edad tiene algo muy importante en las fracturas en el sentido como ya les dije, es el cambio óseo, óseo que se da cada 10 años. En personas mayores, muy frecuente las fracturas. Las fracturas, sobre todo en las caídas, a nivel de los huesos de la cadera, más propiamente a nivel de la cabeza del fémur, por las caídas que presentan, son muy frecuentes en las personas de la tercera edad. En cambio, en personas jóvenes como ustedes, a ver, tienen una caída, se pueden caer 1 o 2 metros, a veces se levantan, tienen esa habilidad, o sea, pueden, ¿cómo se dice?, aguantar bastante tensión externa. O sea, una fuerza externa pueden aguantar. En cambio, a ver, si vemos que un viejito cae de 2 metros, puede llegar a fallecer, ¿ya? Por el componente óseo que tiene. A veces hay personas de la tercera edad que caen sobre su propia altura, o sea, vale decir, ni siquiera 1 metro, medio metro, solamente por su propia altura. Ese mismo mecanismo de- o sea, esa fuerza externa condiciona a que pueda producirle una fractura. El género también juega un papel muy importante en el sentido de que, como ya habíamos dicho, en las mujeres, por el aporte de calcio a los niños, pueden llegarse a descalcificar mucho mayor, o sea, en mayor proporción que los varones, ¿ya? Es por eso que las mujeres en edad avanzada son las que se producen con mayor frecuencia las fracturas. ¿Qué en relación a los hombres? Como ya habíamos comentado, enfermedades previas, las cuales pueden condicionar a que estas personas presenten fracturas, como ser la diabetes, puede ser eh, también patologías neoplásicas, como ya les había comentado, patologías osteomusculares, también la descalcificación de los huesos, ¿no? En este tipo de pacientes también condicionan las fracturas en este grupo de pacientes. Si hablamos sobre antecedentes de impacto, como yo les había dicho, la caída, que es muy importante saber sobre qué segmento o sobre qué área se ha producido la caída. Y esto va a condicionar a que nos indique el mecanismo por el cual se ha producido la fractura. El golpe, un golpe también es importante saberlo, o sea, en qué región se ha producido, con qué se ha producido, puede ser un objeto contundente, puede ser el golpe con un, con un móvil, lo cual también puede condicionar. No es lo mismo que te golpeen con un bada o que te golpee un auto, ¿no? Las fuerzas no son las mismas, son muy diferentes. Una tiene mucho mayor fuerza que el otro. Los accidentes de tránsito también
Esto va relacionado si va a ser el que estar, ha sufrido el accidente o era el chofer el cual ha impactado con un objeto fijo y también se puede producir diferentes fracturas, así como también la agresión. También es importante describirla porque dependiendo con qué objeto se ha producido la agresión, ¿ya? Sí, puede ser con el puño, puede ser con algo, un objeto romo, ¿ya? También nos puede describir el mecanismo y el tipo de fractura la cual se lo produce. Ya en la evaluación inicial tenemos que ver los signos de la fractura, ¿ya? Como habíamos dicho, la deformidad de la zona afectada, en la cual puede haber dolor, aumento de volumen. Este aumento de volumen se va a producir porque va a haber una salida de plasma. Hay la deformidad, como les he comentado, y va a haber una limitación funcional, o sea que el paciente no va a poder movilizar la zona afectada, uno, por el dolor, y dos, porque no hay un medio de sustento que es el hueso, el cual va a producir el movimiento. Y si se produce una lesión mucho más compleja, puede producirse un hematoma. Hay otro tipo de lesiones que son especiales, como los hundimientos en huesos planos, como son en los huesos del cráneo, que se producen por golpes, caídas, pueden ser golpes con objetos contundentes, accidentes, pueden producir este tipo de lesiones como hundimiento. ¿Ya? Las lesiones a nivel de la bóveda craneana son muy importantes debido a que como están cubriendo un tejido noble como es el cerebro, si se producen este tipo de lesiones como hundimientos, pueden llegar a condicionar eh, la muerte del paciente, así como también lesiones localizadas a nivel de la columna, no solamente en la parte cervical, a nivel dorsal, lumbar, ¿ya? Condiciona igual diferentes tipos de connotaciones. ¿Ya? A nivel cervical te puede producir un paro cardiorrespiratorio si se da la sección a nivel de dosis de C2 y de C3, ¿ya? A nivel más bajo te producen ya paraplegias a nivel dorsal. Por eso saber interpretar, saber manejar este tipo de pacientes para evitar lesiones a futuro. Huesos, en lesiones ya de huesos largos, ya más propios, como vemos en la imagen, una fractura de clavícula con desplazamiento, ya que puede ser provocado por cualquier agente. Además, como podemos ver en el lugar de articulación acromioclavícula, hay una luxación además. Y en fracturas complejas y que ha habido bastante fuerza externa, se pueden producir fracturas múltiples, como vemos acá a nivel torácico, ¿ya? A nivel torácico, múltiples fracturas costales con más de dos fragmentos, o sea, dos zonas fragmentarias en el mismo hueso. Esto puede condicionarte un bolet costal, se denomina como bolet costal, en el cual los movimientos respiratorios son asimétricos, ¿ya? Son asimétricos y la caja torácica es inestable, ¿ya? Y a nivel del, de la cadera, y como ya les había comentado, del fémur, el lugar donde se produce mayor fractura es la cabeza del fémur. Y esto, y esto puede condicionar igual alteraciones en el movimiento, dolor en los pacientes. Si hablamos de inmovilizadores, mis estimados jóvenes, que es el primer manejo que tenemos que nosotros realizar en este tipo de pacientes en la parte prehospitalaria que estamos hablando, los inmovilizadores, dependiendo al segmento donde nosotros utilizamos. Existen inmovilizadores para todos los segmentos donde se puedan producir las fracturas. ¿Ya? A nivel del hombro, a nivel del brazo, antebrazo, puede ser a nivel del muslo, pierna, pie, todos. Existen diferentes inmovilizadores, como podemos ver.
También existen inmovilizadores cuando estamos sospechando lesiones a nivel cervical. Cuando nosotros sospechamos lesiones a nivel cervical, tenemos que evaluar al paciente. Nosotros, como ya les había comentado en las anteriores clases, no podemos, si hay un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, ha sido atropellado, no podemos mover al paciente. Si el paciente está consciente, nosotros debemos ir y preguntarle, señor, ¿tiene alguna molestia? O sea, si te dice, tengo dolor en el cuello y además siento adormecida ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores, entonces nos tiene que llamar la atención. Ah, debe tener una fractura a nivel cervical. Entonces, nosotros, como vemos en la imagen, debemos inmovilizar inmediatamente la región cervical con un collarín. Esto en el sentido de que este paciente, uno, no tenga una sección de la médula espinal, porque si se produce la sección de la médula espinal, el tejido nervioso es el único tejido que no se degenera. Entonces, si nosotros lo movilizamos, esto puede condicionar a la sección completa de la médula espinal y este paciente puede quedar parapléjico para todo. Pero si nosotros tomamos todos los recaudos y movilizamos la región cervical y si estamos sospechando en una fractura cervical, con el simple hecho de colocar el collarín y tener todo el recaudo para el traslado del paciente, podemos ayudar a este paciente y evitar secuelas a futuro. En la segunda imagen, como vemos, es el chaleco de Kendrick, ¿ya? Cuando estamos sospechando de fracturas, no solamente a nivel de la columna cervical, sino a nivel de la columna torácica o lumbar, ¿ya? Esto se utiliza en pacientes en los cuales han sufrido un accidente de tránsito, ¿ya? Los cuales han sido ellos pasajeros o pueden ser el conductor y han sufrido este tipo de lesión. Se coloca los fijadores, no solamente se inmoviliza la región cervical, sino toda la parte de la cabeza, toda la región torácica y la región abdominal y así fijada también la región pélvica, ¿ya? Se utiliza este componente para la estricación del paciente en el auto. Otro componente importante es la tabla espinal, aquella tabla que nos ayuda a la movilización del paciente, el traslado de pacientes en los cuales estamos sospechando algún tipo de fractura en la columna vertebral. Puede ser cervical, torácica o puede ser lumbar, ¿ya? Así también, las cintas que ven ahí en la tabla espinal son denominadas araña de estricación, con las cuales vamos a fijar al paciente hacia la tabla espinal y este paciente quede inmovilizado tanto de la región cervical, la parte torácica, miembros superiores y miembros inferiores. Hay inmovilizadores también especiales, las cuales pueden inmovilizar la región de la cadera. Es un área muy importante para movilizar, sobre todo cuando hay fracturas a nivel de los huesos de la cadera. Cuando hay una pelvis inestable, se puede utilizar también. Y si en el caso que no tuviéramos ningún aditamento en nuestra ambulancia y estuviéramos en la calle y alguno de nuestros familiares hubiera sufrido alguna fractura, se puede utilizar los inmovilizadores, eh, como se dice, fabricados por nosotros mismos, como ser los pueden utilizar una tabla, pueden utilizar cartones, si bien no está indicado, pero por la situación y por la emergencia se los puede utilizar con la finalidad de que ese trazo fracturario no tenga más compromiso muscular, nervioso ni vascular, ¿ya? Y luego inmediatamente se debe realizar el traslado. Y otro punto muy importante antes ya de ir, como dijo Arquímedes, dadme un punto de apoyo y la palanca
y una palanca y moveré el mundo. Ustedes, mis estimados jóvenes, este fin de semana tienen un examen, tienen que estudiar. Muchos de ustedes, yo supongo que deben querer ingresar a nuestra facultad de medicina y por ende deben sacrificarse, deben estudiar día a día. No deben conformarse con simple hecho que nosotros les estamos dando estas clases, también investigar sobre estos temas. ¿Ya? Entonces, no decaigan, esfuércense, estudien y que este fin de semana les vaya bien en sus exámenes. Si tienen alguna duda, yo muy presto para poderla contestar. Bueno, pues si no tenemos alguna duda, podemos vernos el fin de semana ya en su examen. Y ahora si me preguntan si va a entrar esa puerta vital, eso no sabría decirles. Les tiene que comunicar los coordinadores del curso prefacultativo. Listo, pues que tengan muy buen día y buen inicio de semana y estudien bastante ya para este examen que se les viene. Doc, por favor, antes de que se retire, ¿podría mostrar la diapositiva del concepto de fractura, por favor? Claro que sí. A ver, acá está. Como habíamos dicho, es una solución de continuidad, ¿no? Del componente osteomuscular. Como habíamos dicho. Ahí está. Solución de continuidad de la sustancia ósea. ¿Ya? En otras palabras, un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de una aplicación de una fuerza externa. ¿Ya? Listo, pues que tengan buenos días. Chao, chao. Bendiciones para todos ustedes y sé que les va a ir bien en el examen. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao. Doc, no.